La falta de educación financiera puede convertir cualquier deuda o crédito así en una fuente infinita de ansiedad. Y aquí te explico el porqué. Vivir de deuda en deuda a crédito no es ningún logro, es una ilusión, porque tú estás viviendo a día de hoy, estás consumiendo el tiempo, la energía y el trabajo de tu futuro yo. Si tú aceptas crédito sin conocer su costo total o te endeudas porque sí, significa que no vas a poder ahorrar un centavo en el futuro y vas a vivir en un ciclo sin fin de pagos interminables. El peligro de no dominar tus deudas es que tú estás trabajando hoy para pagar intereses pasados, en vez de ser capaz de construir un futuro mejor para ti. Si te sientes identificado con algo de lo que estoy diciendo, pues quédate, porque aquí vamos a aprender sobre estructuras de deuda. ¿Cuál es buena? ¿Cuál es mala? ¿Cuándo puedo endeudarme de manera correcta? ¿Y cómo puedo mejorar sobre todo mis finanzas personales? ¿Cómo puedo apalancarme de una buena deuda? Y ahora tú me dirás, yo tengo 2, 3, 4, 5 deudas entre tarjetas de crédito, préstamos, créditos. ¿Qué puedo hacer para salir de este ciclo sin fin? Primero es clasificar y organizar todos tus pasivos, todas tus deudas, así como tienes un portafolio de activos. Debes categorizar y organizar tus deudas. El primer indicador que quiero que te fijes es la relación de la que tú estás pagando mensualmente en cuotas de estas deudas o la que deberías pagar a tus ingresos. Si es que tú estás pagando un 15% o menos en relación a tus ingresos, pues es saludable. No tienes de qué mucho preocuparte más que organizar y cumplir con los pagos. Si es que tú estás endeudado y eso significa en pagos mensuales del 15 al 30% de tus ingresos, ya hay una advertencia. Es posible que te estés sobreendeudando. Y ahora, si es que eso sobrepasa el 30% de tus ingresos, es una bandera roja. Estás sobreendeudado y necesitamos actuar ya. Necesitamos sacarte esa soga del cuello lo antes posible. Cuando categorices y organices todos tus pasivos y deudas, quiero que al lado escribas qué estás haciendo con ese pasivo, con esa deuda, con ese crédito. Es un crédito de consumo. Lo ocupaste para una salida o le estás ocupando como capital de trabajo. Estás siendo productivo. Y ahora en esa misma tabla, yo quiero que pongas el interés, cuánto te está costando en realidad ese pasivo. Y ojo, no quiero que me pongas la tasa de interés nominal. Esa no nos interesa, ya que pueden haber muchos costos ocultos que tú no estás tomando en cuenta y que poco a poco están destruyendo tu liquidez. Nosotros nos vamos a fijar en el TCEA o CAT, que es el costo anual total. ¿Qué significa esto? La tasa de interés que te están cobrando por ese préstamo, más comisiones, más costos administrativos, cualquier costo que te puedan estar cobrando o incluso seguros por ese préstamo. Establece tu porcentaje de endeudamiento seguro. Estamos hablando que un 30% para arriba ya es sobreendeudamiento. Un 30% debería ser tu máximo de endeudamiento. Si es que estás por encima de eso, pues te recomiendo que vayas a mi video anterior que hablamos sobre cómo amortizar deudas de una manera correcta. Si es que tú estás endeudado por arriba del pago mensual del 30% de tus ingresos, eso debemos cancelarlo lo antes posible. No me importa si es que tienes que trabajar el doble, buscar nuevas maneras, reducir gastos, pero esa deuda te la debes librar ya. Porque si tú sigues aplazando esos pagos, a corto plazo, ok, tienes un peso menos, pero a largo plazo esos intereses va a llegar un momento en la que no podrás hacer absolutamente nada. Y la señal más importante que tú debes tomar en cuenta antes de endeudarte es siempre exigir que la rentabilidad sea mayor a la de los intereses. ¿A qué me refiero? Tú deberías siempre endeudarte bajo una condición, que lo que yo voy a hacer con este dinero me genere más de lo que yo voy a pagar en intereses totales por ese préstamo. Ahora entendamos un poquito más a fondo todo este tema. Primero quiero que entiendas la diferencia entre un préstamo o crédito a consumo de un préstamo productivo. Quiero que los diferencies muy bien, ya que el de consumo normalmente los haces cuando vas a vivir bajo ese préstamo, por ejemplo,
En cambio, un productivo significa que tú de alguna manera le vas a sacar rentabilidad, ya sea de inversión para tu emprendimiento, estás comprando algún activo para tu empresa, para tu futura empresa. Así, categorizando bien qué préstamo o qué pasivo nosotros tenemos, vamos a evitar sobreendeudarnos y sobre todo dejar de vivir a un sueldo futuro. Porque normalmente cuando la gente se sobreendeuda fue porque pensó que iban a tener cierta cantidad de ingresos de por vida. Pero si el mercado cambia, te despiden, la empresa quiebra, tú dejas de recibir esos ingresos y es imposible pagar esas deudas. También debes aprender a usar indicadores de riesgo de rentabilidad, básicamente ver a tu persona como si fuera una empresa. Ya te comenté la diferencia entre el TIN, que es la tasa de interés nominal, y el CAT, que es el costo anual total. Ya vamos a hablar un poquito más de indicadores que tú deberías conocer y siempre fijarte antes de adquirir un pasivo, ya que esto nos ayudará muchísimo a entender esa deuda. Y hablamos de fijar límites. Y esto no se refiere únicamente a fijar límites sobre cuánto te puedes endeudar. También es fijar límites para cuánto vas a gastar en tu día a día, cuánto vas a invertir, cuánto vas a ahorrar, cuánto vas a poner en un fondo de emergencias. Si tú quieres realizar todo esto que se llama un presupuesto de manera correcta y 100% gratuita, te recomiendo vayas a www.simonsansur.com. Ahí podrás hacer tu primer presupuesto gratis. Una vez fijados estos límites, vas a conocer cuál es tu capacidad de pago. Con eso sabrás tu capacidad de endeudamiento. Eso también es bueno porque una estructura de una deuda correcta pues es un apalancamiento gigantesco. En el anterior video hablábamos sobre que una deuda es binaria, es sí o no, es blanco o negro. Una deuda o te construye, te apalancas, creces sobre el dinero de otros y no tienes quien te pare. O estás siempre pagando más intereses, no te permite crecer, no te permite ahorrar. Fijar tus límites es el primer paso para que tú sepas cuándo puedes endeudarte y cuándo no. Nosotros siempre debemos buscar apalancarnos o endeudarnos sobre productos, activos o lo que sea que tengan un flujo positivo. Si es que este flujo puede hacer el pago automático de la deuda, pues qué mejor. Pero un flujo positivo ya te dará una buena señal, menorará la posibilidad de que te sobreendeudes y así siempre creceremos nuestro patrimonio. ¿Y ahora qué gano yo? Ok, ya estoy endeudado. ¿Qué gano yo liberándome de toda esa deuda? Es que hablamos de un 30% o más de tus ingresos que tú estás pagando en cuotas hacia pasivos. Si tú llegas a liberar el 15% o incluso el 30%, el total de ese sobreendeudamiento, tendrás un flujo mayor para ahorros y lo que más nos interesa, inversión. Porque aquí no estamos buscando hacer crecer o vivir en un estilo de vida inflado, apunte préstamos y deuda, porque a futuro necesitamos construir una mejor vida, una mejor estructura para nuestro patrimonio. Y eso solo se hace conociendo tus capacidades de hoy y planificando ese crecimiento en un futuro. Si tú sabes evaluar antes de adquirir cualquier pasivo el costo total anual y no solo el interés que el banco te puede pintar, seguramente vas a ahorrarte entre un 5 a un 10% en pagos totales, en comisiones, en cobros, en gastos administrativos, en seguros. Así que nuevamente la información es oro. Siempre adquiere toda la información que tú puedas de un pasivo para que poco a poco puedas ver cómo sacarle mayor provecho. Y ahora nos vamos a fijar en otra métrica. Antes de tu endeudarte, quiero que analices el DSCR. Esa es la razón de cobertura de la deuda. Si es que esta es mayor a 1.2, eso ya es una bandera verde para que tú te puedas endeudar, para saber que tiene un flujo positivo y eso minorará la posibilidad de que en un futuro no puedas pagar esa deuda o de que te sobreendeudes. Este es otro indicador al que nosotros deberemos, en cambio, fijarnos antes de adquirir cualquier tipo de pasivo. Otro indicador en el que nos podemos fijar es LTV, Loan to Value, que sea menor al 80%. ¿Qué nos dirá eso? Nos dirá el riesgo del crédito en función al activo adyacente. Es decir,
de lo que nosotros estamos pagando, cuánto en serio sí vale ese activo. ¿Cuál es la relación de riesgo entre lo que vale y lo que estamos pagando? Ahora vamos entendiendo que una deuda correcta sirve para aumentar tu productividad, para tener un flujo positivo. Es un anticipo de capital al que nosotros le vamos a sacar provecho. Y también que una deuda mala es simplemente para consumos momentáneos, fugaces. Si es que tú realizas un préstamo para hacer un consumo que te va a durar días u horas, ya te vas dando cuenta que no será una buena decisión para tu patrimonio en un futuro. En cambio, si tú te endeudas, algo que te va a generar productividad o un flujo de caja positivo, sabrás que estás por buen camino para hacer crecer tu patrimonio en un futuro. También ahora entendemos que el costo total de un préstamo no simplemente se guía por el interés que te están cobrando. Recuerda que el banco lo que siempre va a buscar es sacarte provecho, cómo ganarte más. Así que siempre debemos hacer el cálculo total de lo que nosotros vamos a pagar, incluido comisiones, seguros, gastos administrativos, porque habrá veces en la que un interés más alto puede ser una mejor decisión para ti que un interés más bajo, simplemente por las comisiones que puede llegar a cobrar este banco sobre el pasivo. También entendemos que nosotros debemos siempre aplicar un filtro de valor. Tú nunca deberías endeudarte si es que ese crédito no pasa tu filtro de crear valor, aportar valor y tener un flujo de caja positivo, algo que te va a hacer ganar, ya sea desde ahora o en un futuro. Si es que no pasa ese filtro, pues lamentablemente no es una buena decisión que tú adquieras ese pasivo. Ahora, que tú lo hagas o no, es tu decisión, claramente. Yo simplemente te estoy avisando qué pasará en un futuro si es que no sabes manejar, no sabes aceptar de manera correcta estos pasivos. Y ahora todo esto nos lleva a nuestro plan de acción. ¿Cómo yo identifico una estructura de deuda buena a de una mala? Como primer paso tenemos auditar nuestras propias finanzas, nuestros pasivos en este caso. Identificar los costos totales, identificar los plazos, identificar todo lo que puedas acerca de esta deuda para ver en qué grado de prioridad se encuentra dentro de tu estructura de pasivos. Como segundo paso, tenemos liberarnos. Ojalá el 100% de todos esos pasivos que te están ahorcando, casi imposibilitando tu crecimiento financiero. Vamos a identificar los que tengan los costos más altos dentro de toda tu estructura o portafolio de pasivos, si quieres llamarlo así. Y vamos a atacarle con todo a esa deuda para que te puedas liberar lo antes posible. Como tercer paso, que es lo que siempre recomiendo, son transferencias automáticas. No debemos siempre depender de nuestra fuerza de voluntad, nuestra motivación, no sé cómo llamarlo. Debemos crear sistemas que nos permitan automáticamente crecer cada mes y transferir automáticamente el dinero cuando recibes tus ingresos hacia la deuda. Es la decisión correcta para que ni siquiera tengas que pensar y en un corto periodo de tiempo esa deuda desaparezca de tu vida. Recordemos que así como las tarjetas de crédito, un préstamo, una deuda, es una herramienta a la que tú le puedes sacar provecho o ella te sacará provecho. Y siempre la información es la fuente de oro de esto. El cómo tú te educas, el cómo tú aprendes, el cómo tú quieres salir adelante es totalmente la razón si es que algo te va a ir bien o no. Si es que tú tienes más información sobre cómo funcionan las estructuras de deuda, por ejemplo, tú te vas a fijar así cuando una deuda va a ser mala para ti. Y lo mismo lo contrario. Si es que tú ya aprendes a leer estas estructuras, entiendes del cómo funciona, también vas a identificar mucho más rápido las oportunidades que te permitirán tu crecimiento financiero. Porque recordemos que las oportunidades siempre las hay. Lo único que cambia es tu manera de verlas. Y la información en este caso es nuestra llave para aperturar todas esas puertas. Construye tu sistema, no tu emoción.